pastores que siempre nos han apoyado. En general hablo, amén, para seguir adelante nuestros ministerios, amén, glorificando el nombre de Jesús. Pero le voy a invitar que nos pongamos de pie en el nombre de Jesús. Yo ahorita traigo un hambre, mi hermano, y eso que no estoy ayunando, pero yo traigo mucho hambre. Luego ahorita escuchaba que el pastor hablaba de los tamalitos, amén, del cafecito del viernes en la vigilia, de las donas, y ahorita que nos vamos a ir a comer por ahí, amén, que el hermano Tony va a invitar a toda la iglesia, y me gozaba, amén. No se le vaya el gozo, hermano Tony, amén, reciba la bendición. Gloria a Jesús. Pero ahorita vamos a comer palabra de Dios, amén, vamos a alimentar primero nuestra vida espiritual. Y cuando estaba preparando este tema, el Señor hasta me quebrantaba, porque pues cuando uno prepara un tema, estudia un poco, digamos, más a profundo, amén, por qué el Señor dijo esto y todo, y por qué el Señor obró ese milagro. Y mi hermano, tenemos un Dios maravilloso, amén, un Dios que nos ama, un Dios que wow, en su obediencia Él vino a la cruz por cada uno de nosotros, amén. Por eso el Señor Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, porque este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor fue obediente al Padre, yendo a la cruz por usted y por mí. Pero le voy a invitar que vayamos al Santo Evangelio de Juan, capítulo 4, del 43 al 54, y cuando lo tenga responda un fuerte amén. Evangelio de Juan, capítulo 4, del 43 al 54, y no pare de alabarlo, amén. Hay que alabar al Rey de Reyes, porque Él es digno de suprema alabanza, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Ya todo lo tenemos, hermanos? Juan 4, del 43 al 54. Vamos a estar leyendo sobre la sanación del hijo de un noble. Vamos a ver quién es esta persona noble y lo que el Señor hizo en esta comunidad. Amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cerremos nuestros ojos. Señor Padre Santo, en esta tarde, Padre, sea tu nombre alabado y exaltado. Solamente tú eres el único digno, Señor, en el nombre de Jesús de suprema alabanza. Señor Padre Santo, yo me engueo, Señor, para que tú crezcas, para que tú seas el grande y para que tú hables a tu iglesia, Señor. Me humillo, Padre Santo, delante de ti, Señor Padre. Yo te necesito, es por tu gracia que estamos en este lugar, Señor. Y sé tú en esta tarde hablando a tu pueblo, Señor. Sé tu presencia, Señor, ministrando a cada uno de nosotros, Señor. Sé tú sanando nuestras vidas y edificándonos por medio de tu palabra, Señor.
quede atada toda palabra de mi carne, Señor, y que solamente tu presencia, Señor, por medio de tu palabra ministre el corazón de cada uno de nosotros, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Que todo lo que no tenga parte ni suerte quede atado en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos sanación para nuestras vidas, libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y solamente a usted, Padre Santo, en Cristo Jesús, sea todo honor, toda gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amén. Nomás le voy a pedir un poco de su tiempo, unas 3 horas, amén. Así que no se ponga triste, no se crea. Nomás le voy a pedir unos 30 minutos, amén. Nos vamos a ir a lo esencial del mensaje. Y vamos a ver, ahorita estamos viendo, leyendo en la palabra de Dios, el hijo de un noble estaba enfermo. Alguien de nosotros, yo pienso que todos hemos pasado por necesidad, mi hermano, donde de repente reaccionamos de cierta manera. O hay que preguntarnos, más bien dicho, cómo nosotros reaccionamos en una situación, por ejemplo, donde nos corren del trabajo, amén. O tal vez una situación donde acabamos de perder a un ser querido. ¿Cómo reaccionamos en esas situaciones? O cómo reaccionamos cuando de repente se llega el 1 del mes y no tenemos dinero para pagar la renta. Yo pienso que todos hemos pasado por esas situaciones en crisis económicas donde de repente las finanzas escasean y nos encontramos en situaciones donde tal vez no podemos pagar el carro, donde tal vez no podemos pagar la renta, amén. Y hay que preguntarnos cómo reaccionamos nosotros ante estas situaciones. Tal vez ya conociendo de la palabra del Señor reaccionamos con ira. Tal vez de repente se nos cierra el mundo y nos empieza a llegar ansiedad. Tal vez, mi hermano, de repente reaccionamos con tristeza, tal vez nos deprimimos, tal vez pasamos soledades, tal vez de repente incluso las personas que están casadas empiezan a tener problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque escasean las finanzas, amén. Pero ahorita vamos a ver, mi hermano, una situación tremenda que pasó el papá, la persona noble con su hijo enfermo. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos hemos tenido a un hijo enfermo? Hace día la pastora tenía al siervo de Dios enfermito, amén, y ahí vemos la foto donde estaba en el hospital. Imagínense, mi hermano, yo pienso que todos hemos estado en urgencias, en emergency room, con nuestros hijos enfermos, y no es una sensación bonita, amén. Yo hace poquito que llevé a Malaki, como 2 weeks ago, que lo llevé a Malaki a emergency, yo lo veía bien enfermito, no se movía nada, y yo honestamente yo quería que esa enfermedad se me pasara a mí, que él estuviera sanito, amén. Una situación difícil. Aquí, donde estábamos leyendo ahorita la palabra, vemos al hijo de esta persona noble. Ahora, ¿quién era esta persona noble? Esta persona noble era un oficial del rey Herodes romano, del imperio romano. Esta persona noble, mi hermano, no era cualquier persona ante la sociedad. Esta persona en la sociedad tenía un nivel muy alto, digamos, de jerarquía, pero él tuvo una necesidad. Yo le voy a decir algo, mi hermano, no importa quiénes nosotros seamos, tarde o temprano vamos a pasar por necesidades, amén. No importa si tal vez usted es presidente, si tal vez es un gobernador, si tal vez es de repente líder de alabanza, evangelista. Yo pienso que todos nosotros tarde o temprano vamos a pasar necesidad. Y este varón, siendo un oficial del imperio romano, siendo una persona de jerarquía alta, él tuvo una necesidad, amén. Y él, viendo el estado de su hijo, a él no le importó que lo criticaran, a él no le importó que dijeran, que hace acá yendo buscando a Jesús, a él no le importó. Él tuvo una necesidad, pero él oyó de que Jesús venía a esa comunidad, y cuando él oyó que Jesús venía a esa comunidad, él caminó, porque en aquel tiempo no había Lamborghinis y no había carros. Él caminó 18 millas para llegar al maestro, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía de que ahí donde estaba el Señor, ahí iba a estar la sanidad de su hijo, ahí estaba la solución. Y yo le voy a decir algo, mi hermano, yo no sé en esta tarde cuál sea tu necesidad, pero Cristo Jesús, Él está aquí. Si tal vez tú vienes enfermo, hoy Cristo Jesús te puede sanar. Si tal vez hoy vienes deprimido, hoy Cristo Jesús te puede llenar de ríos de agua viva. Si tal vez no encuentras salida, hoy Cristo Jesús, mi hermano, puede darte guianza. Pero para esto usted y yo tenemos que tener de nuestra disposición y venir a los pies del maestro, así como este oficial tuvo que hacer a un lado su orgullo, tuvo que hacer a un lado
su estado social muy alto, Él vino, tenía necesidad y vino a humillarse delante del Señor Jesucristo. Amén. Le voy a decir algo. Los galileos, cuando Cristo llegó a Galilea, ellos lo esperaron, mi hermano, gozoso. ¿Por qué? Porque los galileos, Galilea era donde Jesús convirtió por primera vez su milagro, primero en su ministerio social, digamos ya público, convirtió el primer milagro cuando convirtió el agua en vino. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Toda esta gente ya había escuchado del Señor y ya lo habían visto en Jerusalén predicando en el templo, ya habían visto cuando el Señor volcó las tierras y cuando expulsó a todos los vendedores. Ya habían escuchado de Jesús. De repente, cuando escucharon que Jesús después de salir de Samaria y tener esa conversación con la samaritana que iba para Galilea, pues todos llegaron, yo me imagino, al chisme, ¿no? Ahí viene el maestro, ahí viene el Señor. Y le voy a decir algo, mi hermano, ellos recibieron a Cristo Jesús con gozo. Qué bueno fuera que todos nosotros recibiéramos a Cristo Jesús en nuestro corazón hoy en esta tarde con gozo. Amén. Allá afuera, mi hermano, gente ha escuchado de Jesús, que gente conoce del Señor, historiadores conocen del Señor, pero no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Hay que preguntarnos hoy en esta tarde cómo estoy recibiendo esta palabra de Dios, porque no soy yo quien está hablando. Amén. ¿Quiere que Dios le hable, mi hermano? Abramos la Biblia y es palabra de Dios. Y cuando usted y yo leemos la Biblia, mi hermano, Dios ya le está hablando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta es palabra de Dios, amén. Esta comunidad en Galilea recibió a Cristo Jesús con gozo. ¿Cómo? Hay que preguntarnos, ¿cómo estoy recibiendo yo a Cristo Jesús en este tiempo? Tal vez, mi hermano, ya lo estamos recibiendo nomás como una carga. Tal vez ya nuestro caminar con el Señor Jesucristo se ha vuelto solamente una rutina. Hay muchos cristianos que no celebran la Navidad, que atacan a los que sí celebramos o viceversa, lo que sea. Pero le voy a decir algo, que en este tiempo, mi hermano, Cristo Jesús, así como Él nació, dice el Evangelio en no sé si se llama pesebre o no, pero que Cristo Jesús en este tiempo, mi hermano, nazca en nuestro corazón. Amén. Que nazca nuestro corazón verdaderamente, mi hermano, que seamos como esta comunidad que cuando escuchó que Jesús venía, ¡bam!, se llenaron de gozo. Amén. Que en este tiempo, mi hermano, ahorita que estábamos escuchando que el pastor estaba anunciando de la vigilia, que no se acaben los amenes ni los aleluyas, sino al contrario. ¿Por qué? Porque ese día de la vigilia aquí va a estar Cristo Jesús. Amén. Pero ¿cómo recibimos en este tiempo, mi hermano, a Cristo Jesús? Que verdaderamente en este tiempo nazca Cristo Jesús en nuestro corazón. Vamos a ver 6 puntos de suma importancia rápidamente, amén. El primero fue de que la comunidad lo recibió al Señor con gozo. Le voy a decir algo, el segundo punto es, donde quiera que Cristo llegaba, había una necesidad. Cuando Él pasó por Samaria, ahí había una necesidad con la samaritana. Cuando llegó al estanque de Siloé, creo que se llama, no me acuerdo, creo que había un paralítico, había una necesidad. Le voy a decir esto, mi hermano, donde quiera que usted se pare, va a haber necesidad. Donde quiera que usted y yo nos paremos, sea al trabajo, sea en la escuela, sea manejando, sea en la tienda, va a haber necesidad, va a haber alguien que va a necesitar escuchar palabras de Dios. Ahora hay que preguntarnos, ¿estamos verdaderamente predicando? Amén. Estamos nosotros anunciando, estamos llevando buena nueva, mi hermano. Este es el tiempo de que usted y yo nos levantemos. Así como cuando Cristo llegaba, había necesidad, Cristo Jesús empezaba a predicar, a hablarles del reino, a predicar las buenas nuevas. Así usted y yo, como el ejército del Señor Jesucristo, no se ponga triste. Si tal vez en esa área hemos flaqueado un poco, hoy es el día que usted y yo podemos hacer la diferencia. Amén. Hoy es el día que usted y yo nos podemos levantar y estar conscientes que donde quiera que usted y yo nos paremos, va a haber necesidad espiritual. Va a haber gente que tal vez está pasando por pensamientos de suicidio, va a haber matrimonios que tal vez están rompiendo, van a haber jóvenes tal vez en drogadicción, mi hermano, pero usted y yo es nuestra responsabilidad de llevarles esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza? Esta esperanza no se llama Uriel, no se llama Manny, no se llama Jorge. Esta esperanza se llama Cristo Jesús, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Nadie dice amén. Gloria a Cristo Jesús. Hay que estar conscientes que donde quiera que nos paremos, mi hermano,
va a haber necesidad, amén. Hay que decirle al Señor que nos ayude a ver como Él ve, amén. Con esos ojos de amor, esos ojos de misericordia, amén. Hay veces donde de repente vemos, pero con otros ojos de prejuicio, con ojos tal vez de maldad, con ojos tal vez de resentimiento. Y no, mi hermano, el Señor quiere que nos amemos, Él quiere que vayamos por las ovejas perdidas, amén. Y yo sé que hay veces que tenemos rutinas o la vida cotidiana de repente muy complicada, mi hermano, pero yo pienso que todos podemos poner, empezando por mí, nuestro granito de arena para hacer la diferencia, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El tercer punto que le quiere tocar es de que este oficial tenía una necesidad. Su hijo estaba enfermo. Imagínense cómo se sintió este brother, su hijo enfermo a punto de morir. Y no nomás dijéramos, vas, en un carro llegas rápido. Yo me imagino que en un carro 18 millas es como de aquí a Pomona, o poquito antes a Montclair. En un carro llegas en 10, 15 minutos, o sea, como yo manejo en 5 minutos llegas, amén. No te crean, no te crean, era broma, amén. Yo manejo bien al límite. Gloria a Jesús. Imagínense cómo se sentía este brother, su hijo muriéndose y todavía tener que caminar 18 millas. Caminando de aquí a Montclair, yo me imagino que está hablando de unas 3 horas, amén. De ida y de vuelta, 6 horas, amén. Imagínense la desesperación de este brother, pero a este brother no le importó. Él tenía una necesidad y sabía que solamente Cristo Jesús lo podía sanar, amén. Y le voy a decir algo, sea por lo que sea que pasemos, mi hermano, la solución se llama Jesucristo. Cristo tiene poder para sanarnos, Cristo tiene poder para levantarnos, Cristo Jesús tiene poder para animarnos, sea lo que sea nuestra necesidad, mi hermano, la solución se llama Jesucristo, amén. Este brother tuvo que dejar el orgullo y tuvo que dejar el qué dirán, amén. Y dice la palabra de Dios que él oyó. Dice la palabra de Dios que cuando oyó que Jesús había llegado, entonces él vino a él. Él tenía buen oído. Y este es el tiempo, mi hermano, de que usted y yo empecemos a escuchar la voz de Dios. Tal vez Dios te ha venido hablando por decenas, por años, por semanas, por meses, amén. Pero nosotros todavía mantenemos nuestro oídito cerrado, amén. Pero cuando escuchemos la voz de Dios, mi hermano, hay que poner atención. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. El Señor tiene planes de bienestar para nuestras vidas. Tal vez el Señor lleva llamándote años, tal vez el Señor te ha llamado a predicar, te ha llamado a ser líder de jóvenes, a ser maestro o maestra de niños, mi hermano, aceptemos esta bendición y estemos atentos a la voz de Dios. Este brother escuchó, fíjese la importancia de la evangelización. Yo me imagino que ahí había un hermano, no sé si tal vez ahí, no chismeando, pero diciéndolo en un sentido cómico, amén, tal vez ahí en el chisme, hey, ya viste, ya escuchaste que va a venir Jesús, y por ellos estar platicando del maestro, este brother escuchó y lo llevó a la sanación de su hijo. La suma importancia de que usted y yo hablemos de Jesús, amén. Tristemente hoy en las iglesias suele pasar que no hablamos de Jesús, hablamos del pastor, o hablamos del hermano, o hablamos del tacuche del hermano y el que le queda grande y que lo compró en la segunda, amén. 350 Goodwill. Amén. Pero no, mi hermano, hablemos de Jesucristo. Donde quiera que vayamos, mi hermano, prediquemos a Jesús, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Le voy a invitar que vayamos a la palabra rápidamente. En Isaías 55:3 dijera Gigi Ávila, qué silencio. Gloria a Dios. Isaías 55:3. Escuchen lo que dice el Señor, no Uriel, sino el Señor. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Señor, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Le voy a decir algo, mi hermano. Cuando este brother escuchó de que Jesús iba a llegar a Galilea, entonces él vino al Señor, y por él tener buen oído e ir al Señor, la misericordia llegó a él. Hay que aprender, mi hermano, a escuchar la voz de Dios, y cuando escuchemos la voz de Dios, acercarnos a él. Desde el antiguo pacto, desde el Viejo Testamento, la voluntad de Dios siempre fue tener comunión
comunión con el ser humano, amén. Él por eso a cada rato, durante toda la palabra de Dios, nos hace la invitación de que nos acerquemos a Él. ¿Qué dice el Señor? Venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Por qué no venir a los brazos de Cristo Jesús? Cristo Jesús quiere lo mejor para nosotros, mi hermano. Cristo Jesús quiere sanar nuestro corazón. Cristo Jesús quiere sanar esas áreas que tal vez cuando fuiste niño o niña quedaste lastimado o marcado, amén. Cristo Jesús quiere sanar nuestra mente. Cristo Jesús nos quiere sanar espiritualmente. Cristo Jesús te quiere usar. Quiere que tú seas un vaso de honra donde Él se glorifique, mi hermano. Entonces, ¿por qué no venir a este Dios maravilloso? Vengan a mí todos los cansados y agobiados. Si tal vez tú te sientes cansado espiritualmente, si tal vez en todo este año te pusiste metas que no se ejecutaron, que nunca cumpliste, mi hermano, pero hoy te sientes cansado, hoy es el día que tú y yo podemos tomar la decisión de venir a Cristo Jesús, amén. Vengan a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿A poco de repente cuando usted llega cansado del trabajo y tenemos servicio, no descansa aquí en la presencia de Jesús? Hay veces donde yo llego fatigado de la manejada del tráfico, pero vengo, me humillo y me voy con nuevas fuerzas. El Señor quiere lo maravilloso. Le voy a decir esto, mi hermano: el que se pierde y sufre es porque quiere. Porque tenemos un Dios poderoso quien dio su vida por nosotros, derramó sangre por nosotros, murió por nosotros, nos ama, nos quiere dar gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nos gusta comer, nos van a dar el maná escondido. Si le gusta el materialismo, vamos a andar en mansiones, en calles de oro. El Señor quiere lo mejor para nosotros, pero el mundo vive arraigado en su terquedad de no venir a Dios. La voluntad de Dios siempre fue tener comunión con el ser humano, amén. Por eso en este tiempo, mi hermano, ya estamos al final del año. Si tal vez en este año pasamos por desiertos o nuestra relación con el Señor se encontró un poco aislada, mi hermano, este es el año, este año que nuevo, podemos hacer promesas con el Señor, podemos afirmarnos más y podemos caminar más cerca del Señor, amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Este oficial tuvo que dejar, mi hermano, él escuchó y vino al Señor Jesucristo, amén. Y dice la palabra que él le rogó. ¿Cuál es la definición de rogar? Durante usualmente los evangelios, Jairo vino y le rogó al Señor postrándose a sus pies. La mujer del flujo vino y le rogó al Señor. ¿Qué significa rogar? La palabra rogar significa en el diccionario humillarse ante alguien por un favor. Y este brother, él reconoció su necesidad, el oficial, y él fue y le rogó, él se humilló delante del Señor Jesucristo. Pero es triste, mi hermano, que de repente ya no nos queramos humillar delante del Señor. Amén. Los miércoles es un día de suma importancia, la oración, mi hermana, donde tenemos que estar orando y ya no queremos venir a la oración. Amén. Los que podamos, amén, los que podamos venir y no queremos, el Señor quiere que vengamos, amén. O tal vez un viernes que usted pueda y ya no quiere. El pueblo de Dios ahorita tristemente de repente suele pasar donde bajamos nuestra oración, donde ya no queremos venir a la iglesia, donde ya se nos hace una carga pesada, mi hermano. Y no, el Señor quiere que nos humillemos delante de Él, amén. Y que dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17, que un corazón contrito y humillado Dios jamás va a despreciar. El Señor no llegó y le dijo: este es un oficial, este es un romano, ¿yo qué voy a andar haciendo con él? Él vio la humillación de este oficial. Él vio que se humilló delante de él. Y como dice la palabra, que el Señor jamás va a despreciar un corazón contrito y humillado. Y por la humillación de este oficial delante del Señor fue cuando el Señor obró en su vida, amén. Pero más adelante, ¿qué decía la palabra? Dice la palabra que el Señor le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y tristemente suele pasar, mi hermano, donde hasta queremos solamente ver. Y el Señor entendía esto. El Señor, como quien dice, le estaba diciendo: lo que necesitan es fe. Fe es lo que necesitan. ¿Por qué? Porque de repente suele pasar donde solamente queremos ver señales, donde solamente hoy voy a ir a la iglesia porque va a venir un profeta y va a hacer una señal y Dios me va a hablar. No, mi hermano, no hay que venir solamente cuando venga el profeta, amén.
Gloria a Cristo Jesús, amén. So, este brother, mi hermano, de repente imagínense cómo se ha de haber sentido cuando el Señor le contestó así. Yo me imagino que fueron unas palabras fuertes, amén, pero a él no le importó. Él siguió insistiendo: Señor, desciende porque mi hijo está muerto. Que es algo que tal vez cualquiera de nosotros, por un hijo, que no haríamos, amén, en la desesperación de tener un hijo que se nos está petateando, que se está muriendo, amén. Pero le voy a decir esto, mi hermano: palabras duras fueron del Señor, pero el Señor, como quien dice, quería probar la fe de este oficial, amén. Pero suele pasar también, mi hermano, que nosotros somos como Tomás, el apóstol Tomás, amén. Hasta no ver, no creer. Él que dijo cuando el Señor había resucitado, y no nomás no creyó. Si este Tomás todavía dijo: hasta que no meta yo, que dijo Tomás, hasta que no vea yo la señal. Escuche esto: la señal de los clavos en sus manos, y no lo metiera con mis dedos, y no lo metiera mi mano en su costado, no voy a creer. Pero ¿qué le dijo el Señor cuando se apareció? Tomasito, véngase para acá, mete tu mano aquí, ve mis manos, y deja de ser un incrédulo, sino creyente. Hay que empezar a creer en Dios. El Señor quiere que en este tiempo activemos otra vez nuestra fe. Tal vez hemos perdido fe de que Dios puede sanar nuestros hijos. Tal vez hemos perdido la fe de que Dios nos puede sanar una enfermedad. Tal vez hemos perdido la fe de tu ministerio personal, amén. Tal vez tu anhelo es predicar la palabra, pero has perdido la fe de que Dios te puede usar. El Señor hoy en este día quiere derramar fe sobre cada uno de nosotros. Quiere fortalecer nuestra fe. Y este brother, a pesar de que era un oficial romano, él tenía una fe inmensa, amén. Él tenía una fe inmensa. Pero ¿qué es la fe? Ahorita estábamos allá en la escuela dominical y Tony mencionaba Hebreos 11:6, que aquí también lo tengo apuntado. Ya sabemos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. La certeza de lo que, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, right? Para no ir al texto. Este brother él no veía a su hijo sanado, pero él estaba convencido de que su hijo iba a ser sanado por el Señor Jesucristo. Él tenía fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 2:8-9? La fe, mi hermano, es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Por eso en Efesios 2:8-9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Por eso es necesario que usted y yo tengamos fe. Pero en este tiempo ya no queremos creer. Tal vez el Señor hace tiempo te habló y te dijo que te iba a levantar como ministro de alabanza. Créalo, que todo lo que Dios habla se cumple, amén. Por más que nosotros de repente quieramos alejarnos o nos quieramos separar o esconder, mi hermano, de Dios nadie se va a esconder. El propósito eterno que Dios tiene para tu vida y para mi vida se va a llevar a cabo. Hay que gozarnos, amén, y hay que activar nuestra fe, amén. La palabra de Dios también dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si crees en Él, amén, ocupas la fe, ¿para qué? Para acercarte a Él. Este brother por eso tenía una fe inmensa. Él creyó en el Señor. Él sabía que Cristo lo podía sanar y por eso él se acercó a Él. Por eso es necesario que en este tiempo también usted y yo, así como este oficial, nos empecemos a acercar poco a poco a Cristo Jesús. ¿Cuántos se quieren acercar al Señor más? Yo me quiero acercar al Señor más. Mis planes para este próximo año es ser más obediente a su palabra, buscarlo más en oración y en lectura de la palabra, amén. Pero sobre todo más obediente, amén. Porque obviamente todos somos imperfectos. Pero la otra vez estaba escuchando unas palabras de una predicación donde hablaban de la obediencia del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Aparte de nuestros pecados, por su obediencia al Padre. Imagínense, el Señor fue obediente, amén. Por cada uno de nosotros Él fue a la cruz en obediencia. Ese es el amor verdadero, amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Qué precioso es Jesús, mi hermano. Yo de repente cuando hay así estas cositas más profundas que a veces leemos en la palabra de Dios y no nos profundizamos, que ya uno las estudia más profundo, dice, oh my God, man, el amor del Señor.
Porque el mundo no quiere venir a este Dios maravilloso, amén. A este Dios que derramó la última gota de sangre por cada uno de nosotros. A este Dios que nos invita a que vengamos a Él, que Él quiere sanarnos. Él tiene planes de bienestar. Él tantas veces en uno de los profetas menores le decía al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se rebelaba, le decía: me olvidaré de ti, oh Efraín, o cómo te desecharé para siempre, si te amo, te celo. Este Dios maravilloso, amén. Gloria a Cristo Jesús. Este brother, mi hermano, tuvo que tomar la decisión de venir al Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, volviendo al texto, ¿cuántos tienen hambre? Santo, ahorita ya dijo el hermano Tony que nos va a invitar, amén. No se crea, hermano. Dice la palabra de Dios que entonces, cuando el Señor le dijo, si no vieren señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, él siguió insistiendo, le dijo: desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero escuche esto, ¿cuándo fue cuando se dio el milagro? Dice la palabra de Dios que cuando él descendía, escucha esta palabra, descendía. Dice que sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas. Y le voy a decir algo, mi hermano. ¿Cuándo es cuando usted y yo podemos recibir fuertemente la bendición de Dios? Cuando usted y yo aprendemos a descender. ¿Cuándo fue cuando el apóstol Pablo recibió esa conversión? Cuando él descendió del caballo, fue tumbado del caballo. Ya sabemos la historia en Hechos. Pablo iba bien orgulloso, trepado en un caballo, con actas, con permisos para matar y arrestar a cristianos. Pero el Señor llegó, ¡pum!, lo tumbó del caballo, amén. Y cuando lo tumbó, ¿qué pasó? De ahí vino la conversión del apóstol Pablo. Fue cuando él descendió. Y en este tiempo, mi hermano, como Juan Bautista lo dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan Bautista sabía el tiempo en el que estaba viviendo y sabía que Cristo, que Jesús era el Mesías, era el Salvador, por eso él tenía que menguar. Pero hoy en día, mi hermano, nadie ya quiere menguar. ¿Qué es menguar? Menguar, mi hermano, es empezar a hacer mi vida a un lado y dejar que Cristo Jesús sea el centro de mi vida. Menguar, mi hermano, es dejar Facebook, dejar Instagram, todas estas cosas que nos quitan el tiempo y pasar más tiempo en oración. Menguar, mi hermano, es que si aún usted está cansado los martes, si puede venir a la oración, vengámonos a la oración. Menguar es que si usted puede salir, mi hermano, allá un día, aunque usted vaya solo, a llevar trataditos y predicar la palabra, eso también es menguar. Menguar es empezar al morir a yo. Pero eso, mi hermano, hay veces, y lo digo por experiencia, no piense que estoy tirando piedrada, estoy hablando en general. A veces el menguar duele, y yo se lo digo por experiencia. Duele mucho, pero Cristo Jesús tenemos el ejemplo mayor. Cristo Jesús descendió del cielo. Él menguó, Él tuvo que descender. Y cuando Él descendió del cielo, la bendición vino a cada uno de nosotros. Porque Él descendió del cielo, pero no nomás eso. Él fue a preparar lugar, como nos enseñó el pastor Rafael. Él fue a preparar lugar para usted y para mí en el cielo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Quién más tuvo que descender? Hay que acordarnos del chaparrito Zaqueo, mi tocayo, mi amigo, amén. Zaqueo estaba trepado encima de un árbol. Y cuando el Señor iba caminando, el Señor tuvo que voltear para arriba. Y hay veces donde usted y yo, mi hermano, de repente suele pasar donde estamos bien alzaditos, amén. Yo soy el evangelista Uriel Mejía. Y hasta paramos el pechito, amén, que se vea cuando vamos al gym, amén. Y el Zaqueo estaba trepado allá arriba, pero de allá arriba el Señor lo tuvo que hacer descender. Y hay veces, mi hermano, donde el Señor, tanto a usted y a mí también, nos va a hacer descender. Nos va a hacer descender de la pereza espiritual, amén, del resentimiento, del orgullo. Pero cuando Zaqueo vio y escuchó la voz del Señor Jesucristo y tomó individualmente, tomó la decisión de descender del árbol, mi hermano, fue cuando la salvación llegó a su casa. Ahora hay que preguntarnos si tal vez estamos pasando por etapas de nuestra vida ministerial donde no vemos la bendición de Dios, donde de repente todo se empieza a complicar, mi hermano. Hay que preocuparnos o hay que preguntarnos: ¿necesito descender en este tiempo? ¿Necesito empezar a menguar?
Es necesario, mi hermano, que usted y yo menguemos para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Por más que duela, va a doler. A este brother le dolió la situación de su hijo, pero él se tuvo que humillar. Él tuvo que hacer a un lado el orgullo de que él era un líder, un oficial romano del imperio romano y era servidor de Herodes. Imagínense, tenía una vida cómoda este brother, amén. A él no le importó que lo criticaran, que le dijeran, óyeme, ¿cómo vas en ese entonces Jesús era carpintero, ¿no? ¿Cómo un oficial del palacio de Herodes va a buscar un carpintero? Él no le importó eso, él tenía una necesidad y fue a buscar, a rogarle, a humillarse delante del Rey de Reyes, amén, bendito sea el nombre de Jesús. Mi hermano, para concluir este tema y entrar en un poco de oración, hay que aprender estas enseñanzas. Me gusta a mí estudiarlas porque uno aprende mucho de estas experiencias, amén. El amor del Señor Jesucristo. Hay que empezar a imitar más al Señor, amén. El Señor no llegó y lo empezó a criticar, que idólatra, que eres esto, que eres lo otro, que eres un ratero, trabajas para el imperio romano. No, todos, ¿qué dijo el Señor? Todos están invitados a la casa de mi Padre. Todos, no importa nuestro color, no importa nuestra nacionalidad. ¿Qué dijo Jesús? El que viene a mí, yo no lo echo fuera, amén. Pero también, mi hermano, tenemos que acercarnos a Jesús, así como se acercó este oficial, sin orgullo, sin soberbia, y confiar que con una sola palabra el Señor puede hacer un cambio. Óigame, mi hermano, si Cristo con su palabra creó el universo. ¿Sí sabe qué tan grande es el universo? Si Cristo con su palabra creó el universo, ¿qué son nuestros problemas para el Señor, mi hermano? Amén. Hay que empezar a confiar en Él. Sea lo que estés pasando, tal vez estás pasando por crisis de trabajo, hay que confiar en el Señor. El Señor va a abrir puertas, amén. Tal vez tienes tu hijo enfermito, hay que confiar en el Señor. Hoy en esta tarde, aquí está nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque el Señor nos provee. Si estás pasando, mi hermano, por necesidad económica o por falta de trabajo, hoy en este día nos podemos humillar, así como este oficial se humilló ante la presencia del Señor Jesucristo, y el Señor va a abrir puertas. Si tal vez no ha podido perdonar a una persona que te lastimó, hoy el Señor, mi hermano, puede romper las cadenas de resentimiento y traer sanación interior a cada uno de nuestros corazones, amén. Si tal vez te sientes que eres una persona trompuda y enojona, hoy el Señor, mi hermano, por medio de su Espíritu puede darte un fruto del Espíritu Santo que es gozo, paciencia, amén. Si somos impacientes, hoy el Señor nos puede dar paciencia. Pero adoptemos esta gran enseñanza de este oficial, que él hizo a un lado el orgullo, la soberbia, amén, y su fe fue suficiente. Él tuvo fe, fíjese, a pesar de que era un romano. Hay veces, mi hermano, donde allá afuera el mundo tiene más fe que nosotros. Honestamente, hay veces donde allá afuera, santo, tienen más fe con nosotros. Hay veces donde una persona que le va a las Chivas o a la América o al deporte, tienen más fe en su equipo que nosotros en el Dios verdadero. ¿Cómo está eso? Amén. Pero no se me quede viendo mal. Hoy el Señor puede derramar fe sobre cada uno de nosotros. Donde quiera que el Señor Jesús pasaba, algo sucedía, amén. Y aquí está la presencia del Señor. Y hoy el Señor nos puede fortalecer. Hoy el Señor nos puede dar fe. Hoy el Señor nos puede libertar. Hoy el Señor puede abrir puertas para nuestros trabajos. Hoy el Señor nos puede dar descanso, amén. Pongámonos de pie. Gloria a Jesús. Vamos a orar un rato al Señor Jesús. Y le voy a invitar, mi hermano, que pasemos, amén. Le voy a decir que pasemos, porque si le digo, el que quiera